Buenas tardes, profe. Bueno, les envié en la tarde un correo para que leyeran este archivo de adaptación con doble stub. ¿Sí lo hicieron? Sí, profesor. Sí. Bueno, como les mencioné, la adaptación con doble stub es mucho más complicada. Entonces, por lo regular, un buen porcentaje de los estudiantes suelen tener errores cuando resuelven este problema. Eso se debe a que no entendieron bien los pasos, junto con combinación de errores a leer en la carta de Smith. Bueno, vamos a entonces a ver en qué consiste este problema. Otra vez, suponemos que tenemos una línea de transmisión cuya impedancia característica es distinta de la impedancia de la carga que se conectó a ella. Entonces, la idea es que ahora utilicemos dos equilibradores reactivos. Vamos a suponer que el primer equilibrador reactivo lo colocamos a una distancia L1 de la carga. Este equilibrador reactivo tiene una longitud LS1. LS1 es desconocida, así como L1 también es desconocida. El equilibrador reactivo tiene la misma impedancia característica que la línea de transmisión. Después, a una distancia L2 del primer stub, vamos a colocar un segundo stub. Este segundo stub, como dije, se encuentra a una distancia L2 del primer stub. Esa distancia se desconoce y también la longitud de este segundo stub se desconoce. Entonces, en este problema de adaptación, vamos a adaptar en este punto P2, donde estamos colocando el segundo stub. Bueno, entonces, ¿qué necesitamos hacer si quisiéramos resolver el problema analíticamente? Primero, plantear algunas ecuaciones que nos van a servir para determinar la solución analítica y de hecho también la solución gráfica por carta de Smith. Para esto, ¿qué tendríamos que hacer? Podríamos suponer nosotros que ya conocemos L1, L2, así como las longitudes de los dos stubs, aunque eso no sea cierto, ¿sí? Entonces, empezaríamos determinando la impedancia. Bueno, aquí vamos a hablar de admitancias. Tenemos 3 tramos de línea. Este primer tramo de línea, ¿sí?, en cuya entrada vamos a colocar el primer stub. Este segundo tramo de línea, también en cuya entrada vamos a colocar el segundo stub. Y obviamente el tercer tramo de línea, que es básicamente pues todo lo demás que está conformando esa línea de transmisión. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer primero? Primero tendríamos que obtener en este punto P1 la admitancia del primer tramo de línea, o sea, una admitancia Y1 evaluada en menos L1. Suponiendo que también ya conocemos la longitud de ese primer stub, tendríamos también que obtener la admitancia en la entrada del primer stub, una admitancia Y1S evaluada en menos L1S, que representa la longitud del primer stub. Con esta suma de dos admitancias obtendríamos una admitancia equivalente.
Esta admitancia equivalente sería la admitancia en el punto P1, que es donde estamos colocando el primer stub. Esta admitancia equivalente en el punto P1 representaría entonces una admitancia de carga para este segundo tramo de línea. ¿Sí? Entonces, si ya tenemos esta admitancia equivalente evaluada en P1, nos olvidamos de este tramo de línea junto con la carga y únicamente colocamos aquí una carga que es representada por esa admitancia equivalente. ¿Qué tendríamos que hacer? Suponiendo que ya conocemos entonces esta admitancia equivalente, lo que podríamos hacer ahora es determinar en esta posición P2 la impedancia en la entrada de este segundo tramo de línea. Entonces, tendríamos una admitancia Y2 evaluada en menos L2. Esto sería entonces la admitancia en la entrada del segundo tramo de línea. Pero en este punto también estamos colocando el segundo stub, que tiene una longitud LC2. Suponiendo que la longitud del stub la conocemos, a eso le tendríamos que sumar entonces la admitancia en la entrada del segundo stub. La suma de estas dos admitancias también nos va a dar una admitancia equivalente. Una admitancia equivalente, digamos, YE2, que estamos obteniendo en el punto P2. ¿Sí? Entonces, estos dos tramos de línea al final se sustituyen únicamente por la admitancia equivalente en el punto 2. ¿Sí? Entonces, al final lo que tendríamos es el tercer tramo de línea que está conectado a una carga cuya admitancia equivalente es Y2 evaluada en P2. Si nosotros queremos que la línea de transmisión esté adaptada en ese punto P2, se requiere que esta admitancia de carga coincida con la admitancia característica de la línea de transmisión. O sea, que esta admitancia sea igual a la Y0 de la línea. ¿Sí? Si nosotros dividimos esa ecuación entre Y0, obtendríamos entonces que la admitancia equivalente Y2 en el punto P2 debería de ser igual a 1. Pero esta admitancia es la suma de la Y2 en la entrada del segundo tramo de línea más la Y2S en la entrada del segundo stub. Y ya también estarían normalizadas. ¿Esto cuánto nos daría? Nos daría 1. Como ya sabemos nosotros que cuando tenemos un equilibrador reactivo que termina en cortocircuito o en circuito abierto, la impedancia siempre es imaginaria, entonces la admitancia también siempre es imaginaria. ¿Para qué esta suma de 1? ¿Qué se requiere entonces? Que la parte real de Y2 valga 1 y que la suma de la parte imaginaria de Y2 más la parte imaginaria de Y2S valga 0. ¿Sí? Bueno, si nosotros quisiéramos resolver el problema analíticamente, simplemente usamos las ecuaciones que ya la ecuación que ya obtuve aquí, la Y2. ¿Sí? Tomo en cuenta que la Y equivalente 2 depende de la admitancia en la entrada del segundo stub y depende de la admitancia de entrada del segundo tramo de línea. Pero a su vez la admitancia de entrada del segundo tramo de línea depende de la admitancia de entrada del primer tramo de línea, así como de la admitancia de entrada del primer stub. Entonces, lo que tendríamos en sí
bueno, aquí hay algo más que no mencioné. También podríamos considerar que ya tenemos entonces la Y2 en P sub 2. Y esto implica que ya conocemos la Y2 en la entrada del segundo tramo de línea. O sea, la Y2 evaluada en menos L2. ¿Sí? Pero finalmente aquí tenemos una admitancia Y2 que depende de Z, donde Z va desde menos L sub 2 hasta 0. ¿Sí? Si nosotros tomamos en cuenta que esta función debe de ser continua, ¿qué es lo que debemos de tener? Que cuando evaluamos esta función, cuando Z tiende a menos L sub 2 por la derecha, pues eso nos debe de dar la admitancia de entrada del tramo de línea, y como estamos considerando que la condición de adaptación es aquí, eso debería de ser igual a la admitancia característica de la línea de transmisión. Pero si nosotros estuviéramos en este punto, ¿sí? Y nos empezamos a desplazar en dirección hacia el generador, de manera que lleguemos a este punto P sub 1, nuevamente por la continuidad que debe de tener la admitancia en cada tramo de línea, y obviamente también la impedancia en cada punto de los dos tramos de línea correspondientes. Para pronto, la Z y la Y siempre deben de ser funciones continuas. ¿Sí? Deben de ser funciones continuas. Entonces, como dije, estamos en P sub 2 y nos vamos a mover a P sub 1. Pero para movernos a P sub 1 requerimos evaluar Y2 en distintos valores de Z, en valores de Z que van a ir desde menos L2 ¿hasta qué? Hasta 0. Cuando Z valga 0, habremos llegado a este punto P sub 1, ¿sí? Tomando las formulitas que ya vimos. Por otro lado, vamos a considerar que también pudiéramos estar en este otro punto donde está la carga. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a desplazar ahora hacia el generador, de manera que lleguemos a este punto P sub 1 también. Pero en este primer tramo de línea, la función admitancia es Y1. ¿Sí? Por la continuidad que debe de tener la admitancia en este caso, ¿qué se debe de cumplir? Se debe de cumplir que la Y2 evaluada en el punto P sub 1, pero por la izquierda, ¿sí? Debe de ser igual a la función Y1, que corresponde al primer tramo de línea, evaluada en el punto P sub 1, pero ¿por quién? Por la derecha. Entonces, cuando nosotros nos acerquemos a este punto P sub 1 por la izquierda, vamos a tener una admitancia en el límite en que nos acercamos infinitamente a P sub 1, vamos a tener una admitancia cuyo límite va a ser lo que se obtenga al evaluar esta función. ¿Sí? Pero si nosotros tomamos el límite cuando nos acerquemos por la derecha, tomando en cuenta que por la derecha tenemos la función Y1, al final obtendríamos en el límite el valor representado por Y1 evaluada en P sub 1. ¿Sí? Al final esta Y2, en el límite esto nos da Y2 en P1. ¿Sí? Y también en el límite, lo que está del lado derecho nos da Y1 en ¿qué? En P1. ¿Sí? Solo que en Y2 estamos evaluando
el límite por la izquierda y en Y1 estamos evaluando el límite por la derecha. Al final ambos límites deben de ser iguales. Esto implica que estos dos numeritos deben de tener el mismo valor. ¿Sí? Entonces, aquí va a ser importante el tomar en cuenta que la función Y2 se va a evaluar tanto en el punto P1 como en el punto P sub 2. ¿Sí? Bueno, me voy a ir entonces ahora hacia esta primera página. En esta página, bajo los supuestos que aquí se están mencionando, la línea de transmisión no estaba adaptada, como ya se mencionó, que en los puntos P sub 1 y P sub 2 se colocan stubs en paralelo con la línea de transmisión, que se va a adaptar en el punto P sub 2, que L1, L2, LS1 y LS2 son desconocidas. Bajo esos supuestos vamos a tener lo siguiente, ¿sí? Parte de ello ya lo mencioné. O la mayor parte, de hecho, ya la mencioné. La primera consecuencia es esta que ya había mencionado, solo que las escribí, esto lo escribí en términos de las longitudes, de la L1 y de la L1S. Aquí las estoy escribiendo en términos del punto P sub 1, ¿sí? Que representa el punto donde se está colocando el stub sobre la línea de transmisión. Entonces, tenemos que la primera admitancia equivalente, que es la admitancia en el punto donde se coloca el primer stub, debe de ser la suma de la admitancia en la entrada del primer tramo de línea más la admitancia en la entrada del primer stub. También tenemos que en la segunda posición donde estás colocado el segundo stub, tenemos una admitancia equivalente Y2 evaluada en P sub 2, que es la suma de la admitancia en la entrada del segundo tramo de línea más la admitancia en la entrada del segundo stub. Tenemos también la condición de adaptación. Dijimos que vamos a considerar que en el punto P sub 2 se está adaptando la línea de transmisión. Eso implica que la admitancia Y2 evaluada en P sub 2 debe de ser la admitancia característica de la línea de transmisión. ¿Sí? También, por otro lado, nosotros tenemos, me parece que en la explicación que di hace rato cometí un error en los subíndices. Esta es la ecuación correcta. Porque consideré que del lado izquierdo estaba evaluando Y1, pero en realidad no es Y1, es la admitancia equivalente, ¿sí? Que tenemos en el punto P sub 1. ¿Por qué razón? Porque en ese punto tenemos la suma de la admitancia en la entrada del primer tramo de línea más la admitancia en la entrada del primer stub. Entonces, lo que me faltó en la ecuación de hace rato es poner esto que está aquí, Y1. Para pronto esta ecuación, de acuerdo a lo que escribí hace rato, sería esto. Aquí estaría tomando el límite por la izquierda y aquí estaría tomando el límite por la derecha. ¿Sí? Cuando al final tomamos el límite, pues eso va a tender a la Y2 evaluada en P1 y a la YE1, evaluada en P sub 1. ¿Sí? Bueno, entonces, esta última ecuación que está aquí se obtiene simplemente por la continuidad que debe de tener la admitancia, así como la impedancia en cualquier punto de la línea de transmisión. Bueno, entonces aquí podríamos de entrada tomar en cuenta que YE1 es la suma de estas dos admitancias y sustituirlo aquí. A su vez, esta expresión para YE2 la podríamos sustituir en esta otra ecuación. La primera se sustituye en la cuarta y la segunda se sustituye en la tercera ecuación. Si a su vez nosotros dividimos las ecuaciones que se obtienen al realizar la sustitución
si las dividimos entre la impedancia, entre la admitancia característica de la línea de transmisión, entonces vamos a obtener ecuaciones que están escritas en términos de admitancias normalizadas. Particularmente, esta ecuación que está aquí, una vez que la dividimos entre y sub 0 y sustituimos la segunda ecuación, nos da esto. Esta ecuación que acabo de encerrar se obtiene al combinar estas dos ecuaciones y dividir, por supuesto, entre la admitancia característica de la línea de transmisión. Cuando a su vez la primera ecuación se sustituye en la cuarta y se divide nuevamente entre la admitancia característica de la línea de transmisión, se obtiene esta segunda ecuación. ¿Sí? ¿Quieres? Entonces, si nosotros descomponemos en la parte real y la parte imaginaria esas dos ecuaciones, se van a obtener entonces un conjunto de 4 ecuaciones. Esas 4 ecuaciones son las que se están mostrando aquí mismo en la página. Entonces, esta ecuación de aquí es equivalente a estas dos. Tenemos que la parte real de la admitancia Y2 en el punto P sub 2 debe de ser 1. Y la parte imaginaria de la admitancia en la entrada del segundo stub debe de ser igual a menos la parte imaginaria de la admitancia en la entrada del segundo tramo de línea. Solo que estas admitancias, como ya dije, son las normalizadas. Esta ecuación de aquí, cuando también se descompone en sus partes real e imaginaria, nos dice que la parte real de la admitancia Y2 evaluada en el punto P sub 1 debe de ser igual a la parte real de la admitancia Y1 evaluada también en el punto P sub 1. Y por otro lado, tenemos que la parte imaginaria de la admitancia en la entrada del primer stub debe de ser igual a la parte imaginaria de la admitancia Y2 evaluada en P1 menos la parte imaginaria de la admitancia en la entrada del primer tramo de línea. ¿Sí? Entonces, si nosotros quisiéramos resolver el problema de forma analítica o de forma gráfica, el problema al final consiste en emplear estas 4 ecuaciones. Si vamos a resolver el problema de forma analítica, entonces tendríamos que resolver ese conjunto de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Si queremos resolver el problema con carta de Smith, también al final debemos de utilizar esas 4 ecuaciones. Me parece que estas diapositivas únicamente incluyen el método gráfico, por lo que estoy viendo aquí. ¿Sí? Me voy a ir al archivo, a las notas de parámetros distribuidos, para que vean más o menos qué se tiene que hacer si quisiéramos resolver el problema de forma analítica. De hecho, hay 2 métodos. El método que aquí incluyo únicamente es el primer método analítico, pero hay un segundo método analítico. Ese no lo incluye aquí. Como estos problemas casi siempre los resuelven con carta Smith, únicamente me va a interesar también la solución gráfica, pero de todos modos podemos ver más o menos qué es lo que se hace para resolver el problema de forma analítica. Como dije, aquí ya tenemos el conjunto de 4 ecuaciones que mencioné, y este conjunto de 4 ecuaciones debe determinarse utilizando. Para esto, ¿qué debemos de tomar en cuenta? Aquí tengo las impedancias. Esto que está aquí representa la impedancia en la entrada del primer stub. Esto que está aquí representa la impedancia en la entrada del primer tramo de línea. Esta ecuación nos da la impedancia en la entrada del segundo stub. Y esta
Otra ecuación, la impedancia en la entrada del segundo tramo de línea, tomando en cuenta las ecuaciones que ya vimos para líneas sin pérdidas. ¿Sí? ¿Qué tendríamos que hacer? Simplemente tomar el recíproco de estas impedancias. Con eso obtenemos las admitancias correspondientes. Dividir esas admitancias entre la admitancia característica de la línea de transmisión y sustituir las expresiones correspondientes en este conjunto de 4 ecuaciones. ¿Sí? Aquí está la admitancia en la entrada del segundo tramo de línea, pero ya escrita de manera que el denominador de la fracción es una cantidad real y el numerador, en el numerador se pueden identificar fácilmente las cantidades que son reales, ¿sí? Una vez que se haga, por supuesto, el producto de estas dos admitancias, de estas dos por el número i, esta es una cantidad imaginaria pura. Igual se debe realzar este producto, ¿sí? Si nosotros realizamos las operaciones correspondientes, al final de este numerador se puede identificar la parte real y la parte imaginaria, ¿sí? Eso se requiere para que fácilmente se puedan emplear las 4 ecuaciones que ya había mencionado, ¿sí? Para esto, ¿qué debemos de tomar en cuenta? Como aquí aparece, por ejemplo, el producto de Y1 con su complejo conjugado, esa cantidad de hecho es real, pero multiplicada por I nos da un imaginario puro. Estos dos términos que estoy encerrando, de hecho, son imaginarios puros. Pero esta admitancia tiene una parte real y tiene una parte imaginaria. Entonces, este término tiene parte real y parte imaginaria. Este término también tiene parte real y parte imaginaria. ¿Sí? Particularmente el módulo de Y1 al cuadrado, que es este producto, si se desarrolla, da como resultado final lo que está aquí. ¿Sí? Por otro lado, si nosotros sumamos Y1 menos su complejo conjugado y lo multiplicamos por I, resulta que eso nos da esto que está aquí. ¿Sí? Entonces, tomando en cuenta esos resultados, al final podríamos determinar Y2. Y2 sabemos que es la Y en la entrada del segundo tramo de línea más la Y en la entrada del segundo estudio. ¿Sí? Bueno, si ustedes quieren revisar con detalle, pues lo hacen después. Al final se puede demostrar que la parte real de Y2 da esta expresión. ¿Sí? Una vez que se separan las partes reales e imaginarias de esta suma, únicamente tomamos la parte real, la igualamos con 1 de acuerdo a una de las 4 ecuaciones que teníamos. ¿Y qué es lo que podemos hacer de aquí? De esta ecuación, ¿qué es lo que se desconoce? De esa ecuación es lo que de entrada se desconoce es el valor de L2. ¿Sí? Bueno, si este denominador lo pasáramos del lado derecho, se obtendría la ecuación que aparece aquí. Si realizamos algo de álgebra, al final se obtendría, de hecho, la ecuación que tenemos aquí. ¿Sí? Ya voy, nada más apago la compu. Obtendríamos esa ecuación. Resulta que, a ver, vamos a
Vamos a ver porque me parece que estoy viendo. Oh, caray. Antes había otra cosa. A ver, voy a ver. No, ¿verdad? No había otra cosa. Entonces, sí, se debe de obtener esta ecuación que está aquí. Se debe de obtener esta ecuación que está aquí. Esta ecuación que está aquí es una ecuación, se supone que cuadrática. Una ecuación cuadrática, ¿en qué variable? En la variable tangente cuadrada de beta por la longitud del primer stub. ¿Sí? Aquí también aparece tangente de beta L por S1. Se supone que en esa ecuación cuadrática hay algunas constantes. Perdón, chavos, aquí ya la regué porque dije algo que es falso. ¿Qué es lo que es falso? Dije que L1 y L2 son desconocidas, ¿verdad? Es falso eso. ¿Qué dice aquí? Que son conocidas. Son conocidas. Entonces, en realidad, tenemos solamente dos incógnitas, que son las longitudes de los stubs. ¿Sí? Dado que L1 y L2 son conocidas, entonces, de esta ecuación que está aquí, debido a que es una ecuación cuadrática en la variable tangente de beta por la longitud del primer stub, al usar la fórmula general, se obtendría que esa variable tangente de beta por la longitud del primer stub debería de ser igual a esto que está aquí, que corresponde a la solución de la ecuación cuadrática. ¿Sí? Los coeficientes A, B y C aquí se están mencionando, a qué son iguales. Como L1 y L2 se conocen, particularmente la tangente de beta por L2 se conoce, su tangente cuadrada, todas las demás cantidades, de hecho, se conocen, porque la Y1 se puede obtener fácilmente, dado que la longitud del primer tramo de línea se conoce. Bueno, para pronto, Y1 aquí es un numerito, ¿sí? La ecuación que había aquí Z1 simplemente da un número porque ZL se conoce, Z0 se conoce, L1 se conoce. Entonces esto da un número. Tomamos el recíproco y con eso obtenemos la admitancia en la entrada del primer tramo de línea. Esa admitancia en el primer tramo de línea está apareciendo en estos coeficientes A, B y C. Ahí aparece Y1, que es la admitancia en la entrada del primer tramo de línea. Cuando se usa otra de las ecuaciones, en este caso, la ecuación que nos dice que la parte imaginaria de la Y2 normalizada, que es igual a su vez a la parte imaginaria de esta suma de admitancias normalizadas, la admitancia en la entrada del segundo tramo de línea más la admitancia en la entrada del segundo stub, igual. Si nosotros sacáramos la parte imaginaria de esa admitancia, resulta que la parte imaginaria es todo esto que está aquí. ¿Sí? Pero esta parte imaginaria de Y2, ¿cuánto debe de valer de acuerdo a una de las ecuaciones? De acuerdo a una de las 4 ecuaciones que ya teníamos. Esa admitancia debe de valer 0. ¿Sí? Debe de valer 0. Entonces, se expone que la YE1 ya se calculó porque
Con esta ecuación 8a se obtiene la longitud del primer stub. Con la longitud del primer stub obtenemos entonces la admitancia en la entrada de dicho stub, ¿sí? Y esa admitancia se suma a la admitancia en la entrada del primer tramo de línea. Con eso entonces se conoce esta admitancia equivalente en el punto P sub 1. Todo esto que está aquí al final da un número. Todo esto da un número que se conoce. En este segundo término, lo que se desconoce es precisamente la longitud del segundo stub. Si nosotros despejamos la tangente de beta por la longitud del segundo stub, la cual está aquí, resulta que eso es igual a esta fracción. Esta fracción al final da un número porque, como dije, todas las cantidades que están escritas en esta expresión ya se conocen. Entonces, con esta ecuación 8b, despejando aquí a LS2, sacando simplemente el arco tangente y tomando en cuenta que la función tangente tiene, que la función tangente es periódica, ¿sí? Tomando en cuenta la periodicidad de la tangente, al hacer el despeje, se obtendrían todos los posibles valores para la longitud del segundo stub. Y con la ecuación 8a, también despejando el S1 y tomando en cuenta que la tangente es periódica, se obtendrían todos los posibles valores para la longitud del primer stub. El número de soluciones para esas ecuaciones 8a y 8b es infinito, pero igual va a haber una longitud mínima, ¿sí? Y por lo regular las soluciones que interesan son la primera y la segunda solución. Entonces, de todos los valores posibles de la longitud del primer stub, únicamente tomaríamos en cuenta los primeros dos valores, ¿sí? Igual para la longitud del segundo stub, únicamente tomaríamos en cuenta los dos primeros valores. Entonces, obtendríamos únicamente las dos primeras soluciones para este problema. Bueno, como dije, el método analítico casi no se ve para resolver estos problemas, únicamente se ve el método gráfico y por esa razón me voy a centrar entonces en el método gráfico. Pero si quisieran determinar analíticamente el problema, pues ya la solución está aquí. Es dada por la ecuación 8a, simplemente se despeja LS1 y por la ecuación 8b también se despeja LS2, tomando en cuenta la periodicidad de la función tangente, ¿sí? Me voy a ir al método que me interesa, que es el gráfico. Como les mencioné, hay un segundo método analítico. El segundo método analítico hace uso prácticamente de las ecuaciones que dan origen a la carta de Smith. O sea, se hace uso de las ecuaciones para las resistencias y reactancias normalizadas o bien para las conductancias y susceptancias normalizadas. En ese segundo método, pues se resuelve de manera analítica lo que nosotros resolvemos en la carta de Smith, ¿sí? Moviéndonos a lo largo moviéndonos sobre puntos en la misma. Ese segundo método, pues no lo voy a explicar. De hecho, eh, pues en los libros que he leído, que son pocos, en ninguno de ellos lo he visto. Y no es difícil verlo, pero se requiere al final tomar en cuenta un resultado que ustedes vieron en la prepa relacionado con rotaciones de sistemas coordenados, ¿sí? Para poder resolverlo. E igual, al final, para que no sea tan tediosa la solución de ese problema, se requiere utilizar matemática, porque se puede resolver, digamos, a mano el problema en cuestión, pero resulta que es algo tedioso. De hecho, obtener estas expresiones que están aquí no es muy complicado, pero tomen en cuenta que en realidad aquí ya me salté muchos pasos.
¿sí? Simplemente bosquejé las, digamos, los desarrollos principales, pero me salté varios pasos. Si se hace todo desde el principio, pues sí, resulta ser un desarrollo relativamente largo. Pero en matemática esto, por supuesto, se resuelve de manera relativamente sencilla. Bueno, entonces, como decía, nos vamos a concentrar en el método gráfico. Para ese método gráfico vamos a tomar en cuenta estas 4 ecuaciones. Entonces, vean por favor, esta ecuación es la ecuación 1. La parte real de la admitancia normalizada en el punto P2 es 1. La parte imaginaria de la admitancia normalizada, ¿sí? En la entrada del segundo stub debe ser igual a menos la parte imaginaria de la admitancia en la entrada del segundo tramo de línea. La admitancia normalizada Y2 evaluada en P1 debe de ser igual a la parte real de la admitancia Y1 evaluada en P1. Y bueno, y tenemos esta cuarta ecuación. La idea es que para resolver el problema de acoplamiento con 2 stubs, utilicemos esas 4 ecuaciones. ¿Sí? Entonces, para ello vamos a tomar en cuenta pues ya el procedimiento que aquí se menciona. ¿Sí? Estos pasos que aquí estoy mencionando tienen una lógica. ¿Sí? Esa lógica la van a entender en la medida en que lo que hemos visto sobre carta de Smith lo comprendan mejor. Pero bueno, entonces, la ecuación 3, como mencioné, ¿cuál es? La que está aquí. Parte real de Y2 normalizada en P1 debe ser igual a la parte real de Y1 en P1. ¿Sí? De acuerdo a lo que aquí se menciona, se requiere para hacer uso de esa ecuación, se requieren 3 cosas. ¿Cuál es la primera? Bueno, dado que vamos a usar la carta Smith, primero que graficáramos la admitancia de carga normalizada. Puesto que conocemos la posición donde se va a colocar el primer stub, que nos desplazáramos entonces desde este punto YL normalizada hasta el punto P1, ¿sí? Hasta el punto P1. Entonces, nos vamos a desplazar una distancia L1 hasta que lleguemos al punto P1 y con ello entonces, sobre la carta de Smith, estemos en un punto que representa a la admitancia en la entrada del primer tramo de línea. Entonces, nos movemos de la carga hasta la entrada del primer tramo de línea y con eso llegaríamos a este punto, ¿sí? Que está representado en la carta de Smith. ¿Qué tendríamos que hacer? Una vez que ya realizamos este primer paso, ¿sí? Tendríamos que realizar un segundo paso, ¿sí? Suponer que conocemos esta admitancia Y2 evaluada en P2. ¿Sí? Supongamos por el momento que la conocemos. ¿Qué tendríamos que hacer? Pregunta antes de continuar. ¿Será cierto que conocemos esta admitancia? Pues sí, ¿no? Se supone que la Se supone que conoceríamos en dados principio, la característica y ya sea la de la línea, ¿no? bueno, se supone que en principio sí se conoce, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque se supone que en principio esta admitancia en el punto P2, tomando en cuenta la condición de conexión, debe de ser igual a la
a la Y0 normalizada. La Y0 normalizada simplemente es 1. ¿Sí? Ajá. Y una admitancia Y2 cuya parte real sea 1 y cuya parte imaginaria sea 0, sobre la carta de Smith, ¿dónde debería de estar? Una admitancia Y2 cuya parte real vale 1 y cuya parte imaginaria vale 0. ¿Por qué circunferencia está representada en la carta de Smith? Está en el centro, ¿no? En el centro de... Por la circunferencia que pasa por el centro de la carta, exactamente. ¿Sí? Solo que aquí hay un pequeño detalle. Se supone que esta admitancia está evaluada ¿dónde? En el punto P2. ¿Sí? Bueno, pero supongamos nosotros que en principio la conocemos. ¿Sí? ¿Qué tendríamos que hacer? Suponiendo que conocemos este punto y que lo graficamos, se supone que estaríamos en la entrada del primer tramo de línea. Ahora lo que vamos a hacer es desplazarnos hacia la carga. ¿Qué distancia? Una distancia L2. Cuando nos desplacemos hacia la carga, una distancia L2, habremos llegado a la entrada del primer tramo de línea, que sería la salida del segundo tramo de línea. Y con eso habríamos obtenido este punto. El punto Y2 evaluado en P1. Como dije, en principio se desconoce Y2 en P1, pero nosotros sabemos que la parte real de esta admitancia debe de ser igual a 1. Y como ya dijo su compañero, ¿sí? Los puntos donde tenemos una admitancia cuya parte real vale 1 son básicamente los que se encuentran sobre el círculo, en este caso G igual a 1, el que pasa por el centro de la carta de Smith. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que tendríamos que hacer aquí? En realidad, proceder al revés. ¿Sí? Proceder al revés. Voy a terminar de ver lo que está aquí y nos vamos a ir ya después al ejemplo que agregué. En verdad, lo que vamos a hacer aquí, dado que nosotros conocemos L2, ¿sí? Dado que nosotros conocemos L2, lo que vamos a hacer es graficar primero la circunferencia que representa supuestamente, bueno, la circunferencia que representa a esta admitancia, ¿sí? Y2 en P2. Voy a usar la carta de MATLAB. A ver. Supongamos ahorita que voy a tomar la siguiente, supongan que este punto representa la admitancia de carga, ¿sí? Voy a tomar aquí un valor, por ejemplo, pues supongamos de 3 más 1.5i. Sí, eso lo estoy eligiendo. Oh, caray, ¿dónde está? A ver otra vez. Dije 3 más 1.5i. Enter, ahí está. Pero esa, bueno, total, ahí está. Esto que está aquí, ¿quién sería? Es la admitancia, es la impedancia de carga, ¿sí? Esta sería la impedancia normalizada en la carga. Ya saben ustedes que si queremos la admitancia, a partir de esa impedancia, trazamos el círculo de Roe y graficamos en la dirección diametralmente opuesta. ¿Dónde está el círculo de Roe?
Más o menos es ese. Graficamos en la dirección diametralmente opuesta. Parece que ahí está. El punto B estaría representando a YL. ¿Sí? Como les dije, ahorita estoy suponiendo un ejemplo particular. Esto sería YL. Supongan que L1, perdón, ya se dio. ¿Qué tendríamos que hacer? Desplazarnos esa longitud L1 en dirección hacia el generador de manera que lleguemos a la entrada del primer tramo de línea. Pero lo que me interesa ahorita, como dije, Y2 evaluada en P sub 2, dije que no se conoce, pero debido a que esto que está aquí debe de ser igual a 1, pues nosotros tenemos que la parte real de esta cantidad nos debe de dar 1. ¿Sí? Y eso implica entonces que la circunferencia que deberíamos de tomar, la circunferencia que satisface esta condición es precisamente la que voy ahorita a trazar y que ya mencionó uno de sus compañeros, ¿cuál es otra vez? A ver, ¿ya o no? Caray, ahí está. La circunferencia que pasa por el centro de la carta es esa. ¿Sí? Ahí está. Espero que se vea un poquito mejor. A ver, voy a volver a trazarla. Espero ya se ve ahí una circunferencia con una línea más gruesa. Es la circunferencia que pasa por el centro de la carta. Esta circunferencia sería ¿quién? La circunferencia G igual a 1. Esta circunferencia es la circunferencia G igual a 1. Los puntos de esta circunferencia G igual a 1 están representando a Y2 evaluada en qué punto? En el punto P sub 2. ¿Sí? A ver, aquí está mal la ecuación. La parte real de Y2 debe de ser igual a ¿quién? Debe de ser igual a 1. Entonces, esa ecuación estaría representada por los puntos de esta circunferencia. ¿Sí? ¿Cuál punto es? ¿Quién sabe? ¿Cuál punto es el bueno para un valor de L1 y L2? No sabemos, pero lo podemos encontrar. Para esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar en cuenta la longitud del segundo tramo de línea. ¿Sí? Se supone que el punto P sub 2 es el punto donde vamos a tener la adaptación de la línea de transmisión. Pero lo que vamos es de hecho la entrada del segundo tramo de línea. El punto P sub 2 representa la posición de la entrada del segundo tramo de línea. Como el valor de L2 se conoce, lo que vamos a hacer nosotros es trasladarnos desde la entrada del segundo tramo de línea, nos vamos a trasladar hasta la carga del segundo tramo de línea. Para esto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que desplazarnos la longitud L sub 2 hacia la derecha. Cuando nos desplacemos la longitud L sub 2, habremos llegado al punto P sub 1. Y entonces, cuando lleguemos al punto P sub 1, sobre la carta de Smith, estaremos representando a la admitancia Y, estoy viendo, a la admitancia Y1, ¿sí? ¿En qué punto? En el punto P sub 1, ¿sí? Entonces, estamos en este punto. Nos vamos a desplazar la longitud L2 hacia la carga y con eso vamos a llegar a este otro punto, ¿sí? Y vamos a tomar en cuenta una de las ecuaciones que ya teníamos. La parte real de esta admitancia debe ser igual al final a la parte real de esta otra admitancia. ¿Sí? La ecuación es, de acuerdo a lo que está aquí, ¿cuál ecuación es? La ecuación 3. ¿Sí? La parte real de Y2 en P1
debe ser igual a la parte, bueno, esa no es. ¿Cuál sería entonces? Ups, parece que más bien es estamos en Y2. Pasamos a P1 y con eso obtenemos a Y1 en P1. A ver, estoy viendo. De hecho, otra vez aquí olvidé olvidé otra vez el subíndice E, ¿sí? Porque lo que tenemos en el punto P1 es la suma de dos admitancias. Y esa suma de dos admitancias la estamos representando por esta admitancia equivalente. Bueno, entonces ahora sí. Esta suma, estas dos admitancias deben de ser iguales. La admitancia Y2 en P2. A ver, aquí otra vez la regué. La admitancia Y2 en P1. Cuando nosotros nos desplazamos a la carga del segundo tramo de línea, de hecho llegamos a este punto, al punto Y2 en P1. Pero tomando en cuenta la condición de conexión, estamos colocando una carga en ese extremo final del segundo tramo de línea. Esa carga está representada por esta admitancia equivalente. Bueno, Y2 en P1 entonces debe de ser igual a Y1 en P1 y particularmente tomando en cuenta que YE1, esta YE1 es la suma de dos admitancias, pues la parte real de esta Y2 debe de ser igual al final a la parte real de Y1, ¿sí? Y la parte imaginaria de esta Y2 debe de ser igual a la parte imaginaria de dos términos, ¿sí? En realidad esas ecuaciones pues, son las que están aquí. Entonces, la ecuación que vamos a usar es la de acá, ¿sí? La parte real de Y2 en P1 debe de ser igual a la parte real de Y1 en P1, ¿sí? Como dije, ¿cómo estamos obteniendo Y2 en P1? Cuando nos desplazamos de la entrada del segundo tramo de línea hacia su carga, ¿sí? Y para esto debemos de realizar una rotación por una, digamos, por un ángulo equivalente a esta longitud de L2. Como estamos en la entrada y nos desplazamos hacia la carga, ya sabemos que la rotación debe de ser horaria o antihoraria. Antihoraria hacia la carga. O antihoraria, exacto. ¿Qué tendríamos que hacer para ya no hacerle mucho al cuento? Lo que tendríamos que hacer, tomando en cuenta que no conocemos quién es Y2 en P2, lo único que conocemos es que algún punto de esta circunferencia rosa es Y2 en P2. Como no conocemos cuál es, lo que vamos a rotar entonces son todos los puntos de esta circunferencia. ¿Sí? Pero como ya dijeron, debemos de rotar en sentido antihorario un ángulo equivalente a este desplazamiento L2 sobre la carta de Smith. Ya saben cómo hacerlo. Vamos ahorita a suponer que L2 vale, por ejemplo, 0.125. ¿Sí? Es más, 0.7. 0.7. ¿Estarán ustedes de acuerdo? A ver, díganme si es claro para ustedes o no. Yo podría ahorita considerar esta posición. Voy a considerar que esa posición 0.25 representa la posición de ese círculo G igual a 1. Vamos ahorita a suponer que L2 vale 0.7 lambdas. Supongamos que L2 es más, no 0.7, perdón, 0.2. Supongamos que L2 vale 0.2 lambdas.
Si yo quiero votar este círculo, ¿sí? Todos los puntos de este círculo, basta con que yo nada más vote esta posición, ¿sí? Y que después, tomando en cuenta la posición a la que, digamos que se obtiene, trazar el círculo G igual a 1 ya votado. A ver, punto 2 menos punto 25, ¿cuánto les da? Punto 0,5, ¿verdad? Significa que si nosotros nos vamos a desplazar todos estos puntos una distancia de 0.2 lambdas en sentido antihorario, ¿dónde deberíamos de llegar? A la posición que voy ahorita a poner aquí. Pues, a esta posición, a 0.05 lambdas. ¿Por qué razón? Porque se supone que si voy a rotar este círculo, que ahorita estoy considerando, su posición está representada por esta línea, ¿sí? Que de acuerdo a esta escala se encuentra en 0.25 lambdas. Si vamos a rotar en sentido antihorario, 0.2 lambdas, ¿a dónde deberíamos de llegar? A 0.05 lambdas. Para pronto, este segmento rosa, que representa la posición de ese círculo G igual a 1, una vez que nosotros nos desplazamos la distancia correspondiente, estaría aquí. Ya con esta línea podríamos graficar el círculo G igual a 1 rotado. ¿Rotado cuánto? Una distancia de 0.2 lambdas. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué tenemos que hacer? En realidad, este círculo G igual a 1, ¿cómo se puede trazar suponiendo que lo quisieran remarcar? Tomo el punto medio de este radio. Supongamos que el punto medio de este radio está aquí. Este punto medio va a ser, de hecho, el centro de ese círculo G igual a 1. Tomo el compás entonces y lo trazo. Hago lo mismo aquí. Aquí ya tengo un radio. Va desde este punto hasta el centro de la carga. Tomo el punto medio. Una vez que ya ubiqué el punto medio, con el compás trazo una circunferencia que tiene su centro en este punto y sus extremos en este punto y en el centro de la carga. Entonces, esa circunferencia la voy a graficar ahorita con el uso de esta cosa. Ahí está. Como dije, esta circunferencia con regla y compás, ¿cómo se traza? Simplemente se toma el punto medio de este segmento, ¿sí? De este segmento azul. Se fija en el punto medio la punta del compás y la otra punta se fija en el centro de la carta de Smith y ya simplemente se hace el trazo. Este círculo, ¿quién es? Es el círculo G igual a 1, pero este círculo G igual a 1 es el círculo rotado. Mientras este círculo G igual a 1, el original, este es el verdadero círculo G igual a 1. Los puntos de ese círculo G igual a 1, ¿a quién representan? Representan a la parte real, ya, de la Y2 normalizada, evaluada en qué punto? En el punto P sub 2. ¿Sí? Representan a la parte real de Y2 en P sub 2. Esta otra circunferencia, la circunferencia G igual a 1 pero rotada, esta circunferencia verde que es G igual a 1 pero rotada, ¿a quién representa? Representa a Y2 evaluada en quién? En P1. ¿Sí? Pero entonces, por un lado, estos puntos de la circunferencia verde representan a Y2
evaluada en P1. Pero también a quién deben de representar. Deben de representar de acuerdo a una de las ecuaciones que ya teníamos, ¿sí? La parte real de Y2 evaluada en P1 debe de ser igual a la parte real de ¿quién? De Y1 evaluada en P1. ¿Sí? Los puntos de esa circunferencia, particularmente la parte real de esos puntos, representa a Y2 evaluada en P1 y a su vez a la parte real de Y1 evaluada en P1. Y por otro lado, esos mismos puntos de la circunferencia verde son puntos que deben de cumplir con esta otra ecuación. La parte imaginaria de la admitancia normalizada del primer en la entrada del primer stub debe ser igual a la parte imaginaria de Y2 en P1 menos la parte imaginaria de Y1 en P1. ¿Sí? Bueno, me voy a ir otra vez a esta carta. Supongamos ahorita que L1 también es conocido, le podríamos dar un valor. ¿Sí? ¿Dónde está el borrador? Bueno, supongamos, ya les había dicho yo que este punto B representa a la YL. Vamos ahorita a darle un valor a L1. ¿Sí? Vamos a darle un valor a L1. Ese valor lo voy ahorita a determinar para que tengamos un problema en el que existe solución. ¿Sí? Para esto necesito primero la posición del punto B. ¿Sí? Esa posición, de acuerdo a lo que tenemos ahí, es ¿cuánto? Como punto 47.8. Entonces, voy a considerar vamos a considerar que L1, ¿sí? Ahorita vamos a considerar que L1 tiene un valor de, por ejemplo, a ver, veamos, de 0.3 lambdas, ¿sí? Si no tiene solución el problema con ese valor, entonces lo modificaré. Si estamos aquí en punto 47.8 lambdas y debemos de desplazarnos 0.3 lambdas en sentido horario, porque el punto B representa a la carga, a la admitancia carga. Si debemos de desplazarnos 0.3 lambdas, entonces ¿a qué posición deberíamos de llegar? 0.45 0.45 de la escala que tiene usted. No lo creo, compañero. Porque Pero es que se empieza desde el punto B, ¿no, profe? No desde 0.25. se empieza desde este ¿Cómo? punto B. Ok, es que confundí cómo lo hizo la vez Entonces pasada. vamos primero a desplazarnos esta distancia hasta llegar aquí al 0.5. 0.5 menos 0.47.8, ¿cuánto da? 0.022, ¿no? Exacto. Entonces, si nos desplazamos de aquí hasta acá, habremos recorrido punto 0.22. ¿Sí? ¿Punto 0 qué? 0.022 lambdas. ¿Sí?
ya nada más tendríamos que recorrer lo que nos falta. ¿Cuánto es 0.022 menos 0.3? Punto 278, prof. 0.278. Entonces, ¿dónde está? 0.78. No, esto que está aquí. 0.278. Ahí está. Entonces, eso significaría que pasaríamos a este punto. ¿Sí? Pasaríamos a este punto. Pero este punto no tiene solución. Entonces, ese punto no nos da una solución. Después les explico por qué. Vamos ahorita a considerar entonces no 0.3, sino 0.4. ¿Sí? Esto significa que todavía debemos de recorrer punto 1. Punto 28 más punto 1 nos da punto 38, ¿verdad? Entonces, eso significaría que el punto sería punto 38. Punto 38, ¿dónde está esa posición? Aquí. Ahora sí ese problema va a tener solución. Ahí está el punto 38. Entonces, este punto que está aquí, ¿a quién está representando? Este punto está representando a Y1 evaluada en el punto P sub 1. O sea, es la admitancia en la entrada del primer tramo de línea. Pero como ya había dicho, esta circunferencia verde, que es el círculo G igual a 1 rotado, ¿a quién está representando? Está representando a Y2 normalizada, evaluada ¿en quién? En P1. Entonces, aquí lo importante va a ser, mientras este punto representa a Y1 evaluada en P1, esta circunferencia verde representa a Y2 evaluada en P1. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a usar la ecuación 3. La ecuación 3 nos dice que la parte real de Y2 evaluada en P1 debe de coincidir con la parte real de Y1 evaluada en ¿qué? En P1. Lo que vamos a hacer ahora es graficar la parte real de Y1 evaluada en P1. ¿Sí? Vamos a tomar, de hecho, la gráfica de la circunferencia G, cuyo valor es la parte real de Y1 en P1. Entonces, ¿dónde está la carta? Como les dije, esto está un poquito enredado. Y por esa razón se va a requerir que revisen varias veces los ejemplos de este problema de adaptación. Si no mal recuerdo, creo que incluí 4 ejemplos, ¿sí? Precisamente por la dificultad que puede llegar a presentar. Pero una vez que ustedes se familiarizan con los pasos y le encuentran lógica, el problema lo pueden llegar a resolver para una solución en menos de 20 minutos. Para las dos soluciones, dependerá. De hecho, un alumno hace como 2 o 3 años resolvió el problema en 18 minutos en salón de clase. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a tomar la circunferencia G, cuya parte real es igual al valor de este punto. Entonces, necesitamos ver cuál es la admitancia de ese punto. Voy a usar aquí la carta. De acuerdo a lo que tengo ahí, la admitancia de este punto F, que representa a la admitancia normalizada en la entrada al primer tramo de línea, debe de ser 0.467 menos 0.826. Como dije, voy a tomar la circunferencia G, cuyo valor es la parte real de esta
admitancia. Entonces voy a graficar la circunferencia G igual a 0.467. ¿Sí? 0.467. Aquí usando el programa, pues es fácil. ¿Qué voy a hacer entonces? Es este. Como dije, voy a graficar la circunferencia para G que pasa por este punto. ¿Sí? Les recuerdo que estas circunferencias para G y para F son prácticamente las mismas. Me dice uno de sus compañeros que la posición del punto E debía de ser 0.378. Seguramente sí, pero yo tomé un valor de ¿qué? De 0.38. Bueno, entonces me desvié ahí 2 décimas, pero esto nada más es para que más o menos entiendan lo que se va a hacer, ¿sí? Aunque lo voy a explicar después con otro ejemplo, me interesa que más o menos ubiquen los pasos importantes y que de hecho ubiquen el círculo G igual a 1 rotado, a qué punto representa o a qué admitancia representa. Y por ejemplo, este punto F, a qué admitancia representa. ¿Sí? Bueno, entonces ya grafiqué la circunferencia G que pasa por este punto F. Esta circunferencia que acabo de graficar aquí, ¿a quién representa? Representa a la parte real, representa a la parte real de Y2 en P1. Pero también ya habíamos dicho que la circunferencia verde representa a la parte real de Y2 en P1. ¿Sí? Entonces, algún punto de esta circunferencia representa a la parte real de Y2 en P1. Porque esa parte real debe de ser igual a la parte real de Y1 en P1. Y la parte real de Y1 en P1 ya la obtuvimos. Vale 0.467. Entonces, por un lado, la circunferencia verde representa a Y2 en P1. ¿Sí? Pero por otro lado, esta circunferencia que acabo de trazar representa a la parte real de Y2 en P1. Eso significa que la intersección de estas dos circunferencias me da el verdadero punto Y2 evaluado en ¿qué? En P1. Para pronto, al final de la intersección de esas dos circunferencias obtendríamos que este punto que está aquí, este punto que se obtiene mediante la intersección de la circunferencia verde con este círculo G, que es igual a la parte real de Y1 en P1, junto con este otro punto, tanto este punto como este otro punto, ¿sí? Representan a los dos posibles valores que tiene Y2 en ¿qué? En el punto P1. ¿Sí? Si nosotros leemos la parte imaginaria, porque la parte real ya la tenemos, la parte real de estos dos puntos es la parte real de esta admitancia. Si ahora nosotros leemos la parte imaginaria, ¿sí? Y tomamos también en cuenta la parte imaginaria de esta Y1 en P1, podemos ya utilizar esta otra ecuación. La cuarta ecuación. La cuarta ecuación, ¿qué nos dice? Nos dice que la parte imaginaria de la admitancia en la entrada del stub
debe ser la parte imaginaria de Y2 en P1 menos la parte imaginaria de Y1 en P1. Entonces, únicamente, como ya mencioné, vamos a tomar la parte imaginaria. Por ejemplo, aquí hay dos soluciones, ¿sí? Aquí es importante, hay dos soluciones. Por ejemplo, para una solución vamos a tomar la parte imaginaria de este punto y le vamos a restar la parte imaginaria de este punto F. Con eso vamos a obtener la admitancia en la entrada del primer stub, que corresponde a la primera solución. Si después tomamos la parte imaginaria de este punto de intersección y le restamos la parte imaginaria de este punto F, con ello vamos a tener la admitancia en la entrada del primer stub, pero que corresponde a la segunda solución. ¿Qué tendríamos que hacer una vez que ya obtuvimos la admitancia del primer stub? Graficar esa admitancia, suponiendo que esa admitancia fuera este punto. Esto representaría la admitancia en la entrada del stub. Tendríamos que desplazarnos hacia la carga, suponiendo nuevamente que el stub está terminado en cortocircuito. Su admitancia sería infinita, estaría en este punto ubicada. Tendríamos entonces que rotar desde la entrada hasta la carga. O sea, la distancia que se recorre desde esta posición hasta esta, donde está el corto, la admitancia del corto, representaría de hecho la longitud del primer stub. Obviamente esa longitud se obtiene tanto para la primera como para la segunda solución. Suponiendo que ya las hubiéramos obtenido, ¿qué tenemos que hacer? Como estos dos puntos ya los conocemos, tendríamos, y estos dos puntos se encuentran en la carga del segundo tramo de línea, tendríamos que desplazarnos a la entrada del primer tramo de línea. Pero para desplazarnos de la carga a la entrada, ya saben ustedes que la rotación debe de ser horaria. Como ese desplazamiento debe de ser igual a la longitud L2 del segundo tramo de línea, entonces estos dos puntos los vamos a rotar ahora en sentido ¿qué? En sentido horario. Esa distancia. Eso significa que cuando rotemos estos dos puntos en sentido horario, la distancia L2, ¿dónde se van a ubicar esos puntos? Sobre este círculo G igual a 1 que no está rotado. De hecho, suponiendo que hiciéramos la rotación, hay algo que aquí ya se puede ver. Por ejemplo, este punto de intersección que ya borré, pero que voy a volver a poner, este punto, cuando lo rotamos, ¿sí? Debe de encontrarse sobre el círculo G igual a 1 que no está rotado y de hecho debe de corresponder al siguiente punto de intersección. Grafico ese otro círculo de Roe. La intersección de este círculo de Roe con el círculo G igual a 1 me daría este punto. Este punto que mejor voy a poner en verde, o mejor no, en morado. Este punto que estoy poniendo en morado es la intersección del círculo azul con el círculo G igual a 1. Y es el que se obtiene cuando este otro punto que también voy a poner en morado se rotó la distancia L2, ¿sí? En sentido horario. Porque nos estamos desplazando de la carga, ¿sí? A la entrada del segundo tramo de línea. Ahora, este otro punto que voy a cambiar de color, por ejemplo, que voy a poner en rojo, cuando también rotamos la distancia L2, cuando nos movemos nuevamente de la carga hacia la entrada de la línea, ¿con quién va a coincidir? Necesito trazar otro círculo de Roe. Aproximadamente coincidiría con el punto de intersección de ese segundo círculo, con el círculo G igual a 1, y ese punto sería el que voy a poner a continuación. Ese punto sería el que está por aquí.
este punto rojo, que es la intersección de ese círculo azul con el círculo G igual a 1, es el que se obtiene cuando este punto se rotó, ¿sí? El equivalente de esa distancia L2. Entonces, si nosotros leemos de este punto morado la parte real de la admitancia de este punto morado, sabemos que vale 1. Ahora vamos a leer la parte imaginaria, ¿sí? Y también vamos a leer también la parte imaginaria de la admitancia de este punto rojo. ¿Y qué vamos a utilizar? Una de las ecuaciones que nos falta usar, que es la ecuación 2. La ecuación 2 nos dice que la parte imaginaria de la admitancia en la entrada del segundo stub es menos la parte imaginaria de Y2 evaluada en P sub 2. ¿Pero quién es Y2 evaluada en P sub 2? Y2 evaluada en P sub 2, en esta carta de Smith, está representando a este punto rojo sobre el círculo G igual a 1 que no está rotado y a este punto morado sobre el mismo círculo. Entonces, tomamos el negativo de las partes imaginarias de estas admitancias y el negativo nos estaría dando la admitancia en la entrada del segundo stub. Y otra vez, para determinar la longitud de ese segundo stub, se procede a movernos de la entrada hacia la carga. Bueno, chavos, parece que ya es hora. Vamos a ver ya la próxima clase este problema de doble stub que viene como ejemplo en esta diapositiva. Voy a usar otra vez el programa. ¿Qué les sugiero, por favor? Les sugiero que revisen con calma este ejemplo para que cuando yo les explique lo entiendan mejor, ¿sí? Sí, profesor. Bueno, chavos, entonces nos vemos. ¿Alguna pregunta antes de irnos? No, No, profe, profe. todo bien. Bueno, nos vemos entonces, chavos. Hasta luego, profe. Gracias. A ustedes.